Salvó a un rico charro herido escondido en su cabaña de adobe, pero cuando los colonos lo descubrieron, querían colgarla por traición. Isabela Mendoza aprendió que la misericordia a veces viene con un precio muy alto. El sol apenas rozaba las colinas cuando Isabela salió al patio de su pequeña propiedad cerca del pueblo San Miguel. El aire de la mañana todavía llevaba el fresco de la noche, perfumado con el aroma de las bugambilias que trepaban por las paredes de adobe. 5 años de viudez le habían enseñado que el trabajo no esperaba a que el dolor sanara. Se ajustó el rebozo sobre los hombros mientras inspeccionaba sus plantas de maíz. Las hojas susurraban con la brisa matutina, prometiendo una buena cosecha si las lluvias continuaban favorables. Sus manos, curtidas por años de labor solitaria, acariciaron las mazorcas en formación con la ternura de una madre. La rutina la había salvado después de que las fiebres se llevaran a Miguel. Primero alimentar a las gallinas, luego revisar el huerto, después acarrear agua del pozo. Cada tarea una pequeña victoria contra la soledad que amenazaba con consumirla en los momentos de quietud. Fue al dirigirse hacia el pozo cuando lo escuchó. Un quejido débil, casi imperceptible, bajo el canto de los pájaros madrugadores. Isabela se detuvo, su mano instintivamente buscando el cuchillo que siempre llevaba en la cintura. Los tiempos eran peligrosos, con rumores de rebelión corriendo como pólvora por los pueblos. ¿Quién anda ahí? Su voz salió firme, fortalecida por años de enfrentar sola los peligros del campo. Otro gemido, esta vez más claro, proveniente de los matorrales cerca del límite de su propiedad. Isabela avanzó cautelosa, apartando las ramas con cuidado. Lo que encontró la hizo contener el aliento. Un hombre yacía entre los arbustos, su elegante traje de charro empapado en sangre. Incluso en su estado deplorable, había algo distinguido en él. Los botones de plata de su chaqueta, las botas de cuero fino ahora cubiertas de polvo, el sombrero galoneado caído a su lado, una herida de bala manchaba su costado izquierdo. «Por todos los santos», murmuró Isabela arrodillándose junto a él. El desconocido abrió los ojos brevemente, revelando un azul profundo nublado por el dolor y la fiebre. «Ayuda. Por favor». Las palabras salieron como un suspiro antes de que perdiera nuevamente la conciencia. Isabela miró hacia el camino que llevaba al pueblo, luego de vuelta al hombre herido. La decisión que tomara en los próximos momentos cambiaría su vida. Para siempre. En algún lugar de su memoria las palabras de su difunto esposo resonaron. La compasión, Isabela, es lo que nos separa de las bestias. Con un suspiro profundo, tomó su decisión. Sean cuales fueran las consecuencias, no podía dar la espalda a un ser humano en necesidad. Las manos de Isabela trabajaban con la precisión de quien ha visto demasiada muerte. Depositó al desconocido sobre su cama, ignorando cómo la sangre manchaba las sábanas que ella misma había bordado años atrás. Su pequeña cabaña, siempre tan ordenada, se transformó en un improvisado hospital de campo. Del viejo baúl bajo la ventana, extrajo su kit médico, un recuerdo de los días cuando ayudaba a su madre, la partera del pueblo. Las tijeras cortaron la tela fina de la camisa del charro, revelando no solo la herida de bala, sino también viejas cicatrices que contaban historias de violencia pasada. «¿En qué te has metido, señor?», murmuró mientras limpiaba la herida con pulque. El alcohol hizo que el hombre se estremeciera, sus ojos abriéndose momentáneamente. No pueden encontrarme», susurró con voz ronca. «Los documentos...» «Shh, no hable». Isabela presionó suavemente su hombro. «Primero hay que detener esta hemorragia». Sus dedos exploraron con cuidado. La bala había atravesado limpiamente, una pequeña bendición en medio del desastre. Mientras preparaba las vendas, observó al hombre con más detenimiento. Sus manos, aunque callosas, mostraban un cuidado poco común en estos territorios. El reloj de oro que asomaba de su bolsillo llevaba inscripciones que no alcanzaba a leer. «Agua», pidió él. Isabela le acercó una jícara a los labios. Mientras bebía, notó cómo sus modales refinados persistían incluso en el dolor. No bebió con desesperación, sino con medida, como alguien acostumbrado a la cortesía. «¿Quién es usted?»,
preguntó ella mientras aplicaba cataplasmas de hierbas sobre la herida. Rafael, respondió, su voz apenas un suspiro. Don Rafael. Esteves, por favor, señora. Si vienen preguntando, un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. Don, un título que hablaba de posición, de poder, de peligro. Los hombres como él no terminaban heridos en los linderos de una viuda pobre sin razón. Mientras vendaba el torso del herido, su mente trabajaba febrilmente. Podría cabalgar al pueblo, avisar a las autoridades. Sería lo prudente, lo seguro, pero algo en el rostro del hombre, en la desesperación genuina de su voz, la detuvo. Los documentos, murmuró él otra vez, su mano buscando débilmente su chaqueta. No deben caer en manos equivocadas. Isabela encontró un sobre sellado en el bolsillo interior, pesado y con el sello oficial que no reconocía. Lo guardó, sin abrirlo, en su cofre de recuerdos, junto a las cartas de Miguel. El sol ya se ponía cuando terminó de atender al herido. Don Rafael dormía inquieto, murmurando palabras incoherentes sobre traición y tierras robadas. Isabela se sentó en su mecedora, observándolo mientras la luz dorada del atardecer bañaba su cabaña. ¿Qué había traído a su puerta? ¿Un fugitivo? ¿Un héroe? ¿Un hombre marcado para morir? No lo sabía, pero una cosa era segura. Al salvarlo, había entrelazado su destino con el suyo. Y en el México colonial, donde las lealtades cambiaban como el viento del desierto, eso podría significar su salvación o su condena. El mercado del pueblo San Miguel bullía con su actividad habitual, pero Isabela sentía los ojos siguiéndola, mientras guiaba su burro entre los puestos. Había dejado a don Rafael dormitando, oculto tras una cortina improvisada en su cabaña, la fiebre todavía quemándole las mejillas. «Buenos días, doña Isabela». Don Carlos, el mercader, la saludó, desde su puesto de telas, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Se le ve cansada. ¿Todo bien en su rancho?» «Todo en orden, don Carlos». Isabela seleccionó cuidadosamente sus palabras mientras examinaba un rollo de manta. «Solo necesito provisiones». «Claro, claro». El mercader se inclinó más cerca. «¿Sabe? Ayer pasaron jinetes preguntando por un hombre herido. Un charro elegante», dijeron. «Parece que hubo problemas en la hacienda de los Herrera». Isabela mantuvo su expresión neutral mientras contaba las monedas. «No he visto a nadie. Vivo alejada del camino principal». «Sí, muy alejada», murmuró don Carlos, sus ojos entrecerrados. «Aunque su primo Juan dice que vio humo extra saliendo de su chimenea estos días». «¿Cocinando para dos, quizás?» Un escalofrío recorrió su espalda. Juan, el chismoso del pueblo. Por supuesto que la estaría vigilando. «Buenos días, hija». La voz profunda del padre Martínez la rescató momentáneamente. El anciano sacerdote se acercó, su sotana polvorienta ondeando con la brisa matutina. «¿Cómo está tu alma?» «Inquieta». «Padre», respondió ella con honestidad, «los tiempos son difíciles. Más que difíciles, peligrosos». El padre bajó la voz. «Hay rumores de rebelión, de traidores entre nosotros. Algunos abrazan las ideas revolucionarias, otros permanecen leales a la corona». Y en medio, sus ojos grises la estudiaron intensamente. «En medio estamos los que solo queremos paz». «¿De qué lado está usted, doña Isabela?» Don Carlos se entrometió, su tono aparentemente casual, pero cargado de implicaciones. «Del lado de los necesitados», respondió ella levantando la barbilla. «Como nos enseñó Cristo». El silencio se extendió entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta. Alrededor, Isabela notó cómo otras conversaciones cesaban, cómo las miradas se volvían hacia ella. María, la esposa del herrero, desvió los ojos cuando sus miradas se cruzaron. Incluso los niños que usualmente corrían a saludarla se mantenían cerca de sus madres. «Cuídese, Isabela», advirtió el padre Martínez. «En estos días la caridad mal entendida puede ser fatal». Mientras cargaba sus provisiones en el burro, Isabela escuchó los susurros a su espalda. Siempre fue rara, viviendo sola. ¿Quién sabe qué esconde? Las palabras se clavaban como alfileres en su piel.
Al salir del pueblo pasó frente al edificio del Cabildo, donde un nuevo edicto colgaba en la puerta. Por orden del alcalde Morales, cualquier persona que dé refugio a enemigos de la corona será juzgada por traición. Sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba las riendas. En su cabaña, un hombre herido dependía de su silencio. En el pueblo, la sospecha crecía como hierba mala después de la lluvia, y ella, atrapada entre la compasión y el miedo, cabalgaba hacia un destino que ya no podía controlar. La luna llena se filtraba por la ventana de la cabaña, bañando todo en luz plateada. Isabela velaba junto al herido, aplicando compresas frías sobre su frente febril. Habían pasado 2 días desde que lo encontrara, y aunque la hemorragia había cesado, la fiebre persistía como un enemigo terco. «Los documentos», murmuró Rafael agitándose en su delirio. «No pueden tomarlas». Isabela humedeció sus labios resecos con agua de Jamaica. Durante días había escuchado fragmentos de sus pesadillas, menciones de tierras robadas, familias despojadas, la codicia de los poderosos. Ahora, mientras la fiebre finalmente comenzaba a ceder, sus ojos se abrieron con súbita lucidez. «¿Dónde estoy?» Su voz sonó ronca pero clara. «Está a salvo», respondió Isabela, ayudándolo a incorporarse ligeramente. «En mi casa. Soy Isabela Mendoza. Lo encontré herido hace 2 días». Rafael la estudió con intensidad, como evaluando si podía confiar en ella. «¿Vino alguien preguntando por mí?» Jinetes pasaron por el pueblo. Dijeron que buscaban a un charro herido. Isabela vaciló antes de agregar: «La gente está nerviosa. Hablan de rebeldes y traidores». Una risa amarga escapó de los labios de Rafael. «¿Traidores? Sí, supongo. Que eso soy para ellos». Se llevó la mano al costado vendado haciendo una mueca de dolor. «Señora Mendoza, ¿guardó usted mis pertenencias?» Isabela asintió, trayendo la chaqueta ensangrentada. Con manos temblorosas, Rafael extrajo el sobre, sellado del bolsillo interior. «Esto», dijo sosteniéndolo contra su pecho, «es la prueba de un crimen que lleva décadas cometiéndose. Documentos originales de mercedes de tierras, otorgadas por la corona hace 100 años a familias indígenas y mestizas». «No entiendo». Isabela frunció el ceño. «El alcalde Morales y sus aliados han estado falsificando escrituras, despojando a los legítimos dueños». La voz de Rafael se endureció. «Mi padre era abogado en la Ciudad de México. Descubrió el fraude cuando vinieron a consultarlo. Me envió a investigar, pero alguien nos delató». Isabela recordó el edicto en el Cabildo, la advertencia sobre dar refugio a enemigos de la corona. «¿Por eso lo persiguen?» «Porque tengo las pruebas que podrían destruirlos. Títulos originales, testimonios, correspondencia que revela toda la conspiración». Rafael la miró fijamente. «Si me encuentran aquí, la matarán a usted también. Debería entregarme». «No». La firmeza en su propia voz la sorprendió. «Mi esposo murió creyendo en la justicia. No deshonraré su memoria entregando a un hombre que lucha por ella». Rafael tomó su mano, el gesto íntimo en la penumbra de la cabaña. «Es usted una mujer extraordinaria, Isabela Mendoza». Ella sintió el calor subir a sus mejillas, pero no retiró la mano. «Soy solo una viuda que sabe distinguir entre la ley y la justicia. A veces no son lo mismo». «No», concordó él suavemente. «Rara vez lo son». Afuera, un búho ululó en la distancia. Isabela sabía que cada día que pasaba aumentaba el peligro. Los documentos en el sobre no eran solo papeles, eran vidas, familias, el futuro de cientos de personas. Y ahora, su propio destino estaba atado a esos papeles manchados de sangre. El sol del mediodía castigaba las calles polvorientas cuando los guardias del alcalde interceptaron a Isabela cerca de la fuente principal. Había venido por más vendajes y medicina, dejando a Rafael escondido en el sótano que había excavado durante los primeros años de su viudez. «Doña Isabela», el sargento Ruiz la saludó con falsa cortesía. «El alcalde Morales solicita su presencia en el cabildo». No era una invitación. Isabela ajustó su rebozo y lo siguió, notando cómo los transeúntes se apartaban a su paso,
evitando sus miradas. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, como un presagio. El cabildo se alzaba imponente en la plaza, sus paredes de cantera guardando secretos de generaciones. Dentro, el aire era fresco pero cargado de tensión. El alcalde Morales esperaba detrás de su escritorio de roble, sus dedos tamborileando sobre la madera pulida. «Siéntese, señora». Su voz era suave como seda, pero sus ojos negros la estudiaban, como un ave de rapiña. «Me preocupan ciertos rumores». Isabela tomó asiento manteniendo su expresión serena. «¿Qué rumores, don Morales, sobre su repentino interés en comprar vendajes y medicinas?» Se levantó caminando hacia la ventana que daba a la plaza. «Medicinas que, según don Carlos, parecen ser para tratar heridas de bala. Tengo animales en mi rancho. A veces se lastiman». «¿Animales?» Morales se volvió hacia ella, una sonrisa fría en sus labios. «¡Qué curioso! Mi primo en la hacienda Herrera me informa que un abogado de la capital fue atacado hace 5 días. Un tal Rafael Esteves. Llevaba documentos importantes». Isabela sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su voz calmada. «No sé nada de eso». «Por supuesto que no». Morales regresó a su escritorio, abriendo un cajón. Extrajo un papel doblado. «Sin embargo, encontramos esto cerca del camino a su propiedad». Era un pañuelo bordado con las iniciales RE, manchado de sangre seca. Isabela reconoció el lino fino, el mismo que había usado para limpiar las heridas de Rafael. «Muchos viajeros pasan por ese camino», dijo ella. «Sí, pero pocos dejan rastros tan elegantes». Morales se inclinó hacia adelante. «Señora Mendoza, este no es un juego. Ese hombre porta documentos robados, documentos que amenazan la estabilidad de nuestra región». «¿Robados?» Isabela no pudo contener su sorpresa. «Falsificaciones», corrigió Morales rápidamente. «Papeles que pretenden despojar a familias honestas de sus legítimas propiedades. Propaganda revolucionaria diseñada para crear caos». Isabela observó el rostro del alcalde, viendo ahora el miedo detrás de su autoridad. No era justicia lo que buscaba, sino proteger su propio imperio corrupto. «Escúcheme bien». Morales bajó la voz hasta convertirla en amenaza. «Sé que usted es una mujer compasiva, pero si descubro que está ayudando a ese fugitivo, ni su viudez ni su reputación la salvarán de la horca». Se puso de pie, indicando que la entrevista había terminado. «Mis hombres vigilarán los caminos y doña Isabela», pausó en la puerta. «Rezaré para que su compasión no la lleve por el camino equivocado». Isabela salió del cabildo con las piernas temblando. El pañuelo ensangrentado era una advertencia clara. Morales sabía más de lo que revelaba. Y ahora ella caminaba sobre arena movediza, donde un paso en falso significaría la muerte para ambos. La casa de María González olía a chocolate y canela, aromas que normalmente reconfortaban a Isabela. Pero esta tarde, sentada en la cocina donde tantas veces habían compartido alegrías y penas, el ambiente se sentía denso como melaza. «No puedo creer que me pidas esto». María removía nerviosamente su atole, evitando los ojos de Isabela. «Guardar medicinas es una cosa, pero esto...» Isabela había acudido a su amiga más cercana después del encuentro con el alcalde, esperando encontrar apoyo. Ahora, observando el rostro tenso de María, sentía el abismo abriéndose entre ellas. «Solo necesito que guardes algunos documentos», susurró Isabela. «Por si algo me sucede». «¿Documentos?» María finalmente la miró, el miedo brillando en 1900 sus ojos. «Isabela, todo el pueblo habla. Dicen que escondes a un traidor, que el alcalde tiene pruebas. ¿Y tú qué crees?» María se levantó abruptamente, derramando un poco de atole sobre la mesa. «Creo que estás jugando con fuego. Tengo hijos, Isabela. No puedo arriesgarlos por...» Se detuvo, mordiéndose el labio. «Por una viuda loca», completó Isabela amargamente. «No es eso». María se sentó de nuevo, tomando las manos de su amiga. «Te quiero como a una hermana, lo sabes, pero estos no son tiempos para heroísmos. Mi Juan trabajó en la hacienda Morales. Sé lo que le hacen a quienes se oponen a ellos». Isabela retiró sus manos. El rechazo dolía más que cualquier amenaza del alcalde.
Se levantó para irse cuando escuchó pasos en el corredor. Esperanza, la hija adolescente de María, apareció en la puerta. «Perdón por interrumpir», dijo la joven, pero sus ojos brillaban con determinación. «Doña Isabela, mi abuela me contó sobre usted, cómo ayudó durante la epidemia de viruela, arriesgando su vida cuando otros huyeron». «Esperanza, vete a tu cuarto», ordenó María. «No, mamá». La muchacha se plantó firmemente. «Si doña Isabela necesita ayuda, yo puedo guardar lo que sea. Ustedes los adultos tienen mucho que perder, yo todavía no». Isabela sintió las lágrimas picar sus ojos. En el rostro joven de Esperanza vio el mismo fuego que una vez ardió en ella misma. «Es peligroso». «Niña», advirtió. «La justicia siempre lo es», respondió Esperanza. Antes de que pudieran continuar, golpes urgentes sonaron en la puerta. Era doña Carmen, la partera del pueblo, su rostro arrugado marcado por la preocupación. «Isabela, vine en cuanto me enteré», jadeó. «El alcalde envió hombres a vigilar tu rancho. Vi sus caballos desde el cerro. El corazón de Isabela se hundió. Rafael estaba solo, escondido en el sótano. Si lo encontraban...» «Hay un camino viejo por el arroyo», continuó Carmen. «Lo usábamos durante la guerra. Puedo mostrártelo». Isabela miró a las tres mujeres, María paralizada por el miedo, Esperanza ardiendo con idealismo juvenil y Carmen ofreciendo ayuda práctica a pesar del riesgo. «Gracias», dijo simplemente, «pero debo irme ya». Mientras salía, escuchó a Esperanza susurrar a su madre: «Un día tendrás que elegir, mamá, entre el miedo y lo correcto». Isabela se apresuró hacia el arroyo, sabiendo que su tiempo se agotaba. El pueblo se dividía como tierra agrietada por la sequía, y ella estaba en el centro de la fractura. Isabela se deslizó por el sendero del arroyo como le había enseñado Carmen, el agua fría salpicando sus faldas mientras se apresuraba hacia su rancho. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de rojo sangre. Desde la distancia, vio las siluetas de 3 jinetes rodeando su cabaña. Se ocultó entre los sauces, observando cómo el sargento Ruiz y sus hombres desmontaban. Sus voces llegaban fragmentadas con el viento. «Registren todo. El alcalde quiere pruebas». Isabela se arrastró más cerca, su corazón martillando contra sus costillas. Rafael estaba en el sótano, oculto bajo una trampilla cubierta por un petate y su mesa de trabajo. Si movían la mesa... «Aquí hay vendajes usados», gritó uno de los guardias desde el interior. Isabela ahogó un gemido. Había olvidado quemar los vendajes manchados de sangre. Los había dejado remojando en una cubeta, planeando lavarlos por la noche. Ruiz emergió de la cabaña, sosteniendo las telas ensangrentadas. «Busquen en el granero, en el pozo, revisen cada rincón». Los hombres se dispersaron. Isabela observó, impotente mientras volcaban su modesto gallinero, abrían los costales de grano, incluso bajaban un hombre al pozo con una cuerda. Uno de ellos se acercó peligrosamente a la entrada del sótano. «Sargento», llamó el guardia, «esta mesa es muy pesada, ayúdeme a moverla». El pánico se apoderó de Isabela. Si descubrían la trampilla, todo estaría perdido. Sin pensarlo, agarró una piedra y la lanzó hacia el corral de las cabras. Los animales balaron alarmados, pateando contra la cerca. «¡Los animales!». Ruiz se volvió bruscamente. «Vayan a ver. Podría estar escondido allá». Mientras 2 guardias corrían hacia el corral, Isabela aprovechó la distracción. Se deslizó hacia la parte trasera de su cabaña, donde una tabla suelta le permitía acceder sin ser vista. En el interior, encontró a Ruiz inclinado sobre su mesa de trabajo. «Sargento», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «¿Qué significa esta intrusión?». Ruiz se enderezó sin mostrar sorpresa. «Órdenes del alcalde, señora. Buscamos al fugitivo Esteves. Ya les dije que no sé nada de él. Entonces no le importará que terminemos nuestra búsqueda». Señaló la mesa. «¿Por qué tiene esto aquí? Bloquea el paso». «Mi esposo la construyó», respondió Isabela, forzando su voz a sonar nostálgica. Era demasiado pesada para moverla después de que murió,
Ahí preparo mis remedios. Ruiz la estudió con ojos entrecerrados. Por un momento eterno, Isabela creyó que ordenaría mover la mesa de todos modos. Entonces uno de sus hombres entró precipitadamente. «Sargento, encontramos huellas de caballo en el bosque. Recientes, dirigiéndose al norte». Ruiz maldijo entre dientes. «¿Cuánto tiempo?» «No más de 2 horas. Si nos apresuramos, vámonos». Ruiz se volvió hacia Isabela. «Si está mintiendo, señora, volveremos, y la próxima vez no seremos tan corteses». Isabela permaneció inmóvil hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia. Solo entonces se permitió colapsar contra la pared, las piernas finalmente cediendo al terror contenido. ¿Se fueron? La voz amortiguada de Rafael llegó desde abajo. «Por ahora», susurró ella sabiendo que su refugio había sido comprometido. Ya no era seguro mantenerlo aquí, y con los caminos vigilados, sus opciones se reducían peligrosamente. La noche caía como un sudario sobre su pequeño rancho y, con ella, la certeza de que el tiempo se les agotaba. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, convocando a todo el pueblo a la plaza principal. Isabela llegó con el corazón pesado, sabiendo que este llamado no auguraba nada bueno. Los guardias del alcalde ya habían formado un círculo alrededor de la fuente central, donde Morales aguardaba de pie sobre una tarima improvisada. «Ciudadanos de San Miguel», la voz del alcalde retumbó sobre la multitud reunida. «Los he convocado porque hay una víbora entre nosotros». Isabela sintió las miradas volverse hacia ella como agujas al imán. Se mantuvo erguida, aunque sus manos temblaban ocultas entre los pliegues de su rebozo. «Una mujer que todos conocemos», continuó Morales, «ha traicionado nuestra confianza y puesto en peligro nuestra comunidad». Don Carlos el mercader sonrió, con malicia desde la primera fila. Junto a él, otros rostros conocidos mostraban expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. Solo doña Carmen y la joven Esperanza mantenían miradas compasivas. Isabela Mendoza. El alcalde pronunció su nombre como una sentencia. «Acérquese». El mar de gente se abrió ante ella. Cada paso hacia la tarima resonaba en el silencio expectante. Isabela subió los escalones con dignidad, enfrentando a Morales sin bajar la vista. «Se le acusa», declaró el alcalde, «de dar refugio a un enemigo de la corona, un traidor que porta documentos robados destinados a sembrar el caos en nuestra región. ¿Qué pruebas tiene?» Isabela se sorprendió de la firmeza en su propia voz. Morales chasqueó los dedos. Ruiz se adelantó, mostrando los vendajes ensangrentados encontrados en su cabaña. Un murmullo recorrió la multitud. «Vendajes médicos», dijo Isabela, «como los que he usado para curar a muchos de ustedes». «Manchados con sangre», gritó alguien desde la multitud. «Sangre del traidor, que confiese». Otras voces se unieron. «Sabemos que lo esconde». El padre Martínez se adelantó levantando las manos para calmar a la gente. «Hermanos, no nos dejemos llevar por las pasiones. La acusación requiere más que especulaciones». «¿Más pruebas?» Morales sonrió fríamente. Sacó un papel de su chaqueta. «Tengo aquí una carta interceptada, dirigida al abogado Esteves. Menciona específicamente la viuda compasiva que lo protege». Isabela palideció. La multitud estalló, en gritos airados: «¡Qué traidora! Está poniendo en peligro a nuestros hijos. Que hable, que diga dónde está». María González se escondía entre la gente, su rostro una máscara de conflicto. Isabela encontró sus ojos por un momento antes de que su amiga apartara la mirada. «Isabela Mendoza». Morales elevó la voz sobre el tumulto. «¿Niega usted dar refugio al fugitivo Rafael Esteves?» El silencio cayó como una losa. Todos esperaban su respuesta. Isabela miró los rostros conocidos, algunos llenos de odio, otros de miedo, unos pocos de compasión silenciosa. «Niego», dijo claramente, «dar refugio a ningún traidor». La respuesta cuidadosamente formulada no satisfizo a la multitud. Los gritos arreciaron, algunos exigiendo su arresto inmediato. «Basta». Morales levantó la mano. «Isabela Mendoza, queda usted bajo vigilancia. No puede salir del pueblo.
Si el fugitivo no aparece en 3 días, enfrentará las consecuencias completas de la ley. Mientras descendía de la tarima, Isabela escuchó el susurro venenoso de don Carlos. Las brujas también negaban su pacto con el diablo, hasta que las llamas las hacían confesar. El pueblo se había convertido en su prisión, y el reloj había comenzado su cuenta regresiva hacia un destino que parecía cada vez más inevitable. La capilla abandonada en las afueras del pueblo guardaba secretos entre sus muros desmoronados. Era aquí donde Esperanza había guiado a Isabela después del tumulto en la plaza, asegurándole que nadie las seguiría. La luz de la luna se filtraba por el techo semiderruido, creando sombras danzantes sobre el altar olvidado. Rafael esperaba, en las sombras, su figura más erguida que cuando Isabela lo había dejado en el sótano. Los días de recuperación habían devuelto algo de color a sus mejillas, pero sus ojos mantenían esa intensidad que ella había notado desde el principio. «No debería haber venido», dijo Isabela, aunque sus pasos la llevaron hacia él. «El alcalde me vigila. Si me descubren, tenía que verla». Rafael tomó sus manos, el gesto más urgente que romántico. «Después de lo que pasó hoy, no puedo permitir que sufra más por mi causa». Esperanza montaba guardia en la entrada, su silueta juvenil tensa como un arco. La muchacha había demostrado ser más valiente que muchos adultos, arriesgándolo, todo por principios que apenas comenzaba a comprender. «Hay algo que debo decirle». Rafael soltó sus manos, paseándose por el reducido espacio. «Algo que cambia todo». Isabela esperó, sintiendo que el mundo estaba a punto de girar sobre su aye. «No soy solo un abogado investigando fraudes de tierras». Se detuvo frente a ella, la luz lunar iluminando su rostro atormentado. «Soy parte del movimiento, los insurgentes que buscan la independencia de España». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Isabela procesó las palabras, entendiendo súbitamente por qué el alcalde lo perseguía con tanto ahínco. «Los documentos que cargo», continuó Rafael, «no solo prueban el robo de tierras, revelan toda una red de corrupción que se extiende hasta la Ciudad de México. Nombres, fechas, sobornos. Si llegan a las manos correctas, podrían cambiar el curso de nuestra lucha». «Nuestra lucha», repitió Isabela suavemente. «¿Y yo? ¿Qué? ¿Soy en todo esto?» Rafael se acercó, su voz cayendo a un susurro urgente. «Es usted la prueba de que todavía hay esperanza, que no todos se doblegan ante el miedo o la codicia. Sin saberlo, se ha convertido en parte de algo mucho más grande». «¿El movimiento de independencia?» Isabela sintió un escalofrío. «Mi esposo murió creyendo en la justicia, no en revoluciones. ¿Y cuál es la diferencia?» La voz de Esperanza los sobresaltó. La joven se había acercado sin que lo notaran. «Mi tío dice que la justicia verdadera solo llegará cuando nos gobernemos, nosotros mismos». Isabela miró a la muchacha, viendo en ella el futuro que se gestaba en las sombras. «¿Tu tío?» «El herrero Joaquín», confirmó Esperanza. «Hay más de nosotros de lo que cree, doña Isabela». Esperando el momento correcto, Rafael extrajo los documentos de su chaqueta, extendiéndolos hacia Isabela. «En 2 días llegará un contacto de Dolores. Si logro entregarle estos papeles...» «Si nosotros logramos», corrigió Isabela tomando los documentos. La decisión cristalizó en su mente como agua convertida en hielo. «Ya no puedo fingir neutralidad, no después de ver la verdad». Un búho ululó en la distancia y Esperanza se tensó. «Alguien viene. Debemos irnos». Mientras se separaban en la oscuridad, Isabela apretó los documentos contra su pecho. Ya no era solo una viuda compasiva ayudando a un herido. Era parte de una revolución que nacía en los corazones de gente común, en capillas abandonadas y fraguas de pueblo, en el valor de adolescentes idealistas y mujeres que elegían la justicia sobre la seguridad. El camino de regreso parecía diferente ahora, cada sombra ocultando posibilidades, cada estrella prometiendo un México libre. El primer rayo de sol apenas tocaba el horizonte cuando los cascos resonaron como truenos en la quietud del amanecer. Isabela despertó sobresaltada.
el instinto de supervivencia tensando cada músculo. Desde la ventana vio la nube de polvo levantándose por el camino, una docena de jinetes, tal vez más, convergiendo hacia su rancho. «¡Rafael!», gritó hacia el sótano mientras corría a cerrar los postigos. Se acabó el tiempo. Los documentos estaban escondidos en el forro de su viejo baúl, cosidos apresuradamente durante la noche. Rafael emergió del escondite, su rostro pálido por la urgencia. La herida aún lo limitaba, pero sus ojos ardían con determinación. «Váyase por el arroyo», ordenó Isabela empujándolo hacia la puerta trasera. «Esperanza conoce el camino, la estará esperando en el molino viejo. No la dejaré. Sí lo hará». Isabela lo interrumpió. «Esos papeles son más importantes que nuestras vidas. Váyase». Los golpes en la puerta principal sacudieron toda la cabaña. «Isabela Mendoza, por orden del alcalde Morales, abra la puerta». Rafael vaciló, el conflicto desgarrándolo. Isabela tocó su mejilla, un gesto tierno en medio del caos. «Mi esposo murió por sus ideales. Déjeme honrar su memoria». Los golpes se intensificaron, madera astillándose. Isabela empujó a Rafael hacia las sombras justo cuando la puerta principal cedió. El sargento Ruiz irrumpió, seguido por sus hombres, sus espadas destellando en la luz del amanecer. «Registren todo», ladró Ruiz. «El fugitivo está aquí». Isabela se interpuso entre ellos y la puerta trasera, ganando segundos preciosos. «¿Con qué derecho invaden mi hogar?». «Con el derecho que da la justicia». Morales apareció en el umbral, su figura imponente bloqueando la luz. «¿Dónde está Esteves?». «No sé de quién habla». Un grito desde afuera. «Sargento». Huellas hacia el arroyo. La mitad de los hombres salió en persecución. Isabela rogó silenciosamente que Rafael hubiera ganado suficiente ventaja. Un disparo resonó en la distancia, luego otro. Su corazón se detuvo. «Lo tenemos», anunció un guardia, regresando sin aliento. «Está herido pero escapó hacia el bosque. Sánchez y los otros lo persiguen». Morales se volvió hacia Isabela, su rostro una máscara de furia fría. «Ya no importa. La tenemos a usted». «Encontré esto». Otro guardia emergió del sótano, sosteniendo el rebozo ensangrentado que Isabela había usado para las curaciones. «Evidencia suficiente». Morales asintió. «Isabela Mendoza queda arrestada por alta traición». Las esposas de hierro se cerraron sobre sus muñecas como mandíbulas. «De bestia». Mientras la sacaban de su hogar, Isabela vio el sol elevándose sobre las colinas que tantas mañanas había contemplado. El mismo sol que ahora iluminaba su captura. «¿Valió la pena?», preguntó Ruiz, mientras la subían a un caballo. «¿Arriesgar todo por un rebelde?». Isabela mantuvo la cabeza alta. En algún lugar entre los árboles, Rafael llevaba consigo la esperanza de miles. Los documentos cosidos en su baúl permanecían ocultos, esperando, y Esperanza, fiel centinela, aguardaba en el molino para guiar al fugitivo hacia su destino. «Pregúntemelo». «Cuando llegue la independencia», respondió ella. El convoy partió hacia el pueblo mientras el rocío de la mañana se evaporaba bajo el sol naciente. Atrás quedaba su rancho vacío, testimonio silencioso de una mujer que eligió el honor sobre la supervivencia. El patíbulo se alzaba en el centro de la plaza como un presagio siniestro. Isabela subió los escalones de madera con las manos atadas, pero la cabeza alta. El sol del mediodía castigaba sin piedad a la multitud reunida. Rostros conocidos mezclados con forasteros, llegados de ranchos cercanos para presenciar el espectáculo. Morales se pavoneaba en su papel de juez, la banda de alcalde cruzándole, el pecho como una serpiente dorada. Isabela Mendoza se le ha encontrado culpable de traición a la corona. Por dar refugio a enemigos del rey, la sentencia es muerte. Entre la multitud, Isabela distinguió caras familiares. María escondía sus lágrimas tras un velo negro. Don Carlos sonreía con satisfacción cruel. El padre Martínez murmuraba oraciones, su rostro pálido como cera. Y allí, medio oculta entre las sombras del portal, Esperanza observaba con ojos que prometían venganza.
¿Tiene algo que decir antes de que se ejecute la sentencia? La voz de Morales destilaba falsa solemnidad. Isabela miró a su pueblo, a estas gentes que había sanado, consolado, ayudado durante años. Solo esto, la verdad es como el agua. Siempre encuentra su camino hacia la luz. El verdugo se acercó con la soga. Isabela cerró los ojos pensando en Miguel, en las manos de Rafael sobre las suyas, en un México libre que quizás nunca vería, alto. La voz resonó como un trueno. La multitud se agitó, abriéndose paso a un grupo de jinetes. Al frente, cabalgaba un hombre con uniforme militar, las charreteras doradas destellando al sol. Tras él, increíblemente, venía Rafael, vendado pero erguido sobre su montura. «Soy el coronel Allende», anunció el oficial, «y traigo órdenes directas del general Hidalgo». Morales palideció. «¿Hidalgo? Pero eso es imposible. Los insurgentes han tomado Guanajuato y Celaya y marchan hacia aquí». Allende desmontó, desenvolviendo un pergamino. «Por decreto del gobierno provisional, todos los funcionarios corruptos quedan destituidos, y usted, Morales, está bajo arresto». Un murmullo electromagnético recorrió la plaza. Los guardias de Morales retrocedieron, inciertos. Algunos comenzaron a quitarse los sombreros, reconociendo el cambio de marea. Rafael se acercó al patíbulo, los documentos salvados alzados en su mano. Estos papeles prueban años de robo sistemático, familias despojadas, tierras usurpadas, todo bajo la autoridad de este hombre. «Mentiras», gritó Morales, pero su voz carecía de convicción. «Soy la autoridad legítima». «Ya no». Allende hizo una seña. Sus soldados rodearon al exalcalde. «La autoridad ahora emana del pueblo mexicano». Las manos de Isabela fueron liberadas. Rafael la ayudó a bajar del patíbulo, su toque suave pero firme. «Perdóneme», susurró, «por ponerla en peligro. No hay nada que perdonar». Isabela miró alrededor de la plaza, viendo el amanecer de algo nuevo en los rostros de su gente. Miedo dando paso a esperanza. Sumisión transformándose en orgullo. Esperanza corrió hacia ellos, lágrimas de alegría surcando sus mejillas, jóvenes. «Lo logramos, doña Isabela, lo logramos». Morales fue esposado con los mismos grilletes que había usado en Isabela. Mientras lo llevaban, don Carlos intentó escabullirse entre la multitud, solo para ser detenido por los mismos. Vecinos que antes lo temían. «Esto es solo el principio», advirtió Allende. «La guerra por nuestra independencia será larga y sangrienta». Isabela asintió, sintiendo el peso de la historia girando como una rueda de molino. «Entonces que comience», dijo su voz clara y fuerte. «Con justicia». El maíz crecía alto y verde, donde un año antes los cascos de los soldados habían pisoteado la tierra. Isabela caminaba entre las hileras, sus dedos acariciando las hojas que susurraban promesas de abundancia. La cosecha sería buena este año, la mejor desde que Miguel muriera. Mamá Isabela. La voz de esperanza resonó desde la casa. La muchacha, ahora maestra de la nueva escuela del pueblo, corría hacia ella con su delantal ondeando. «¡Ya llegaron!». Por el camino que antes traía amenazas, ahora se acercaba una carreta llena de risas. María conducía, con sus hijos cantando canciones que hablaban de libertad. Doña Carmen venía con ellos, cargando su bolsa de partera, lista para el acontecimiento que todos esperaban. Isabela se llevó la mano al vientre redondeado, sintiendo el movimiento de la nueva vida que crecía dentro. Rafael aparecía en el portal, su uniforme de capitán insurgente, cambiado por la simple camisa de manta de un ranchero. La guerra continuaba en otras partes de México, pero aquí, en San Miguel, la paz había echado raíces. «¿Cómo se siente?» «La futura madre». Carmen se acercó con su andar cansado pero decidido. «Como si cargara el futuro», respondió Isabela, aceptando el brazo que Rafael le ofrecía. El patio se llenó de actividad. Mesas improvisadas aparecieron bajo los mezquites, cubiertas con manteles bordados y comida que cada familia había traído. El viejo molino donde Esperanza había guiado a Rafael hacia la salvación, ahora molía trigo para el pan de la comunidad. «Es difícil creer que hace un año querían colgarme aquí mismo», murmuró Isabela,
mientras observaban los preparativos. «El miedo hace extraños a los vecinos», dijo Rafael entrelazando sus dedos con los de ella, «pero el valor los convierte en hermanos». El padre Martínez llegó en su mula, más viejo, pero con los ojos brillantes de propósito renovado. Había bendecido su unión 6 meses atrás, en una ceremonia sencilla donde medio pueblo lloró de alegría. «Padre», lo saludó Esperanza, ahora una joven mujer cuya valentía había inspirado a otros jóvenes a unirse a la causa. «¿Traes noticias de la capital?» «Hidalgo avanza», confirmó el sacerdote. «Pero hoy celebramos victorias más cercanas al corazón». Mientras el sol descendía pintando el cielo con los colores de la bandera insurgente, Isabela contempló los rostros reunidos alrededor de su mesa. Rostros que habían mostrado miedo y sospecha, ahora brillaban con esperanza compartida. Donde había crecido la desconfianza, florecía ahora la solidaridad. «Por los caídos», propuso Rafael, levantando su copa, «y por los que nacerán libres, por la justicia», añadió Isabela, sintiendo al bebé moverse como respuesta, «que siempre encuentre su camino, como el agua». El brindis resonó bajo las primeras estrellas. En algún lugar las batallas continuaban, pero aquí, en este pequeño rincón de México, el futuro ya había comenzado. Un futuro construido sobre el valor de una mujer que eligió la compasión sobre el miedo, y una comunidad que aprendió que la verdadera fuerza reside en la unión. Las luciérnagas comenzaron su danza nocturna mientras las guitarras afinaban las primeras notas. La vida, como la esperanza, siempre encuentra la manera de renacer.